Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Espíritu Santo, dirígenos, enséñanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hablamos la otra vez acerca de cómo lidiar con el sufrimiento. ¿Se recuerda? El libro de Job. Y hablamos de los 4 puntos. El punto número 1, ¿de quién era? ¿Se recuerda? Satanás decía que los hombres, Job le servía a Dios por lo que le daba. Punto número 2, del santo. Punto número 3, del que sufre. Punto número 4, del Salvador. Entonces, llegamos a Proverbios. ¿Se recuerda? Amén. Amén. Uy. Proverbios. Estamos terminando ya el libro. Repetir. Vamos a seguir Proverbios. volando. Yoladi, ¿puede leer, por favor? ¿A dónde, pastor? ¿En el libro? Proverbio, donde dice Proverbio. Pro. En el libro, sí. Ah, en el libro. Pero nosotros quedamos, pastor, quedamos en la 187 en el punto de vista de Satanás. Ahí quedamos. Ahí nos quedamos, no lo estudiamos. No, Sí. no porque... Ah, no. ¿Seguro? No porque yo lo subrayé. Ah, bueno, pues está bien, lo vamos a repasar, está bien. Y Está coloqué el bien. guión. Vamos a hacerlo, sí. El punto de vista de Satanás, ahí quedamos. ¿Lo Sí, leo ahí? sí. La gente le sirve a Dios solamente por las riquezas y la honra que produce. Job 1.1, 2.8. Usó esta filosofía cuando tentó a Jesucristo. Mateo 4.1.11. Fíjese, el enemigo dice, con Job, le dice a Dios, que Dios sobornaba a Job para que Job le sirviera a él. ¿Me entiendes? Entonces Dios le da el permiso a él para dar a entender que Job le servía a Dios por amor. Pero Dios tenía que tratar algo en el carácter de Job a través de esa situación. Y fíjense cómo Job reaccionó en medio del sufrimiento. ¿Cómo nosotros tenemos que reaccionar en medio del sufrimiento? El enemigo siempre va a buscar la oportunidad de traernos abajo, de hacernos sentir mal. Pero tenemos que entender que cuando el enemigo se lanza contra nosotros es porque Dios lo permite. Y Dios tiene un propósito allí. Amén. ¿Me deben entender? Tenemos que saber lidiar con el sufrimiento. No es que somos masoquistas, pero el sufrimiento viene y tenemos que saber lidiar y crecer en medio de esa prueba, de esa situación adversa y negativa. Para que podamos crecer y desarrollar nuestro carácter y ser pulidos. Amén. Por eso, lean Job 23, versículo 10. Josefina, Job 23, versículo 10. ¿Sí? 23:10. Sí. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Wow. Entonces, el sufrimiento, aunque no lo queramos aceptar o decir, algunos creyentes, es una de las herramientas que nos ayuda a nosotros a crecer si sabemos lidiar con él conforme a la voluntad de Dios. No es que Dios te va a mandar sufrimiento siempre,
Pero Jesús dijo, en el mundo van a sufrir aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces Satanás siempre va a buscar la manera de zarandearnos, para hacernos caer. Pero fíjense que Job hizo lo siguiente. Jehová Dios Jehová quitó. y Jehová quitó. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que no pecó ni atribuyó a falta a Dios. Sigamos. Punto de vista del amigo. Punto de vista de Elifaz, Vidal y Sofar, quienes están de acuerdo con su mayor parte. Los justos siempre son premiados y el pecador siempre sufre. Por tanto, concluyeron que Job, por estar sufriendo mucho, debió de haber sido un gran pecador. Job 4:7. Entonces, ellos decían, no, yo me voy a parar, ¿sí? ¿Me puedo parar? Hay que poner así, si se para, porque Sí. quiere pararse. Me voy a parar un poquito más. Moverme, por favor. Entonces, Job, los amigos de Job decían que Job estaba en pecado, que estaba mal. Oiga, es triste decirlo, pero a veces estamos pasando por situaciones difíciles y la gente piensa que es un juicio de Dios. Otros piensan que está en pecado, está mal. No sabe por la circunstancia por la cual está atravesando. Por eso no podemos juzgar a simple vista. No sabemos por lo que está pasando el hermano o la hermana. Y los amigos de Job le decían, mira Job, tú estás en pecado porque solo a una persona que sea pecadora, impía, le viene todo este mal. Sigamos. Punto de vista del que sufre. El sufrimiento es siempre la disciplina que usa el Padre para restaurarnos a sus propósitos. Los discursos de Eliú son una defensa mucho más justa de Dios. En otras palabras, vamos a decirlo así como lo voy a repetir. Es una herramienta en la mano de Dios y para que nuestro carácter y nuestra personalidad sea pulida y nosotros podamos crecer y desarrollar y parecernos cada día más a la persona que Dios quiere que nos parezcamos. ¿Me entiendes? Que seamos personas de carácter, de madurez, que seamos sabios, que seamos experimentados, que tengamos experiencias, para así crecer y poder pulirnos nosotros y poder ayudar a otros en las circunstancias adversas y negativas. Porque si tú aprendes y sabes cómo lidiar con el sufrimiento, tú puedes transmitir esa enseñanza a otro y para que pueda también lidiar con el sufrimiento. ¿Me entiendes? Porque en este mundo vamos a sufrir, hermano. No es que vamos a estar constantemente sufriendo, pero vendrán situaciones difíciles que parecería que el techo de la casa se nos cae encima, por así decirlo. Pero cuando nosotros nos aferramos al Todopoderoso, al gran yo soy, cuando entendemos que hay un propósito más sublime detrás de todo esto, cuando entendemos que después de ahí, después de que seamos probados, vamos a salir como el oro, entonces entendemos que el sufrimiento, aunque no lo queramos decir, también es parte de nuestro desarrollo y crecimiento y nuestra preparación espiritual. Amén. Mucha gente no entiende eso. Y dice, pero ¿qué clase de cristianismo es? Jesús dijo, si a mí me hicieron, ¿qué no le van a hacer a usted? En el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he conquistado el mundo. ¿Me entiendes? No fue Jesús le dijo, cuando lo estén persiguiendo en esta ciudad, vayan a la otra, porque él lo decía. Porque él sabía que iba a haber una persecución. ¿Me doy a entender? Entonces, vienen problemas, vienen circunstancias. Uno queda afligido, pero el punto no es quedarse postrado, sino saber lidiar, crecer, madurar y poder ser una persona experimentada en cuanto a madurez de carácter. Sigamos.
El punto de vista del Salvador. Dios se reveló a sí mismo a Job. Él enseña que a los piadosos se les permite sufrir para que puedan verse a sí mismos. Ah. Entonces, quiere decir que a través del sufrimiento nos conocemos a nosotros mismos mejor. Porque ahí es que se sabe. Ahí es que se sabe cuando tú estás en una situación difícil, cómo tú reaccionas. Ahí es que se ve el verdadero yo. Sigamos. Job, aunque era un buen hombre, se consideraba justo en su propia opinión. Quiere decir que Job decía, mi justicia la tengo asida y no la soltaré. Pero ante Dios nadie se puede justificar. Nadie. Porque quien es que justifica es Dios, no el hombre. Pensaba que era muy recto. Sí. Él tenía dos problemas grandes. Primero, tenía temor de lo que le venía. Y también se creía que él era recto. Que era justo. Que era justo. Y la Biblia lo dice, lo era. Pero a Dios no le agradaba que él se justificara. Claro. El quien justifica es Dios. Amén. ¿Me entiendes? Yo lo que quería era que él entendiese que Dios es el que justifica. Amén. Y Dios quería llevarlo a un nivel más alto todavía. Wow. Entonces, Dios usó este medio del sufrimiento. Y al mismo diablo le permitió atacarlo. Fue con el propósito de pulir a Job en su carácter. Oiga bien. Y de darle doble bendición. Porque Job después de allí aprendió más. Creció más. Y no simplemente eso, sino también que tuvo hijos. Y la riqueza fue el doble. Y lo más duro, que fue papá Dios que te la dio. Wow. Aleluya. ¿Me doy a entender? Fue papá Dios. Cuando papá Dios te da algo, imagínate, sigamos. Amén. El libro de Job nos muestra que las pruebas y los sufrimientos no son siempre un castigo. En ocasiones son permitidos en vuestra vida para que seamos capacitados y educados. Un atleta, por ejemplo, no se somete a una disciplina para castigarse. Su disciplina lo prepara para la carrera. De la misma manera, Dios siempre nos está preparando para la obra que debemos realizar. Algunas veces lo hace a través de la disciplina, de las pruebas y el sufrimiento. Su propósito en todo es mostrarnos su sabiduría. Aplicación. Una persona que ve el sufrimiento de la manera que Cristo lo ve, diría que cuando sufrimos, ¿Qué? nos conocemos a nosotros mismos y a Dios en nuestra manera nueva. Ah, entonces, a través de esta situación nos conocemos nosotros mismos y tenemos una nueva experiencia con Dios y crecemos en el mundo espiritual en cuanto a nuestra comunicación con Dios. Entonces, esto es muy importante saberlo. Porque hay mucha gente que no sabe lidiar con el sufrimiento. Porque hay gente que viene a la iglesia y cuando el diablo le comienza a bombardear todo a bombardearle fuego y candela, y una vez dice, no, yo no voy a la iglesia, mira, de que me comencé a buscar de Dios, todo me comenzó a ir mal. ¿Sí o no? Hay gente es así que cuando vienen a la iglesia, ok, Dios lo tocó, sintió en el Espíritu Santo, Dios lo llamó, pasan muy gozosos, reciben al Señor Jesucristo, comienzan a buscar de Dios, comienzan a orar y ayunar. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el bombardeo demoníaco. Comienza la situación financiera a disminuir. Comienzan los hijos a enfermarse. Problemas. Satanás trata de buscar problemas en el matrimonio. Entonces, todo eso viene. Y entonces la persona que no tiene una madurez, que no tiene una claridad bien en las cosas espirituales, dice, pero de que yo me acerqué a Dios, de que estoy buscando a Dios, las cosas me van peor. Pero no entienden que eso es para pulirlo a ellos, para sacarlo como el oro, para que ellos se conocen a ellos mismos y para que tengan una experiencia más profunda con el Señor. Entonces, es el punto de muchos que cuando ven la situación problemática que se levanta, el caos, la lucha, la guerra, la situación, problemas financieros, problemas espirituales, problemas sociales, problemas físicos, de cualquier índole, entonces tiene la tendencia a irse.
Dice, no, me va mal porque de que comencé a ir a la iglesia, de que comencé a buscar de Dios. No entienden. Todo el que pone la mano en el arado y la mantiene allí, será atacado. Todo aquel que es cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, todo aquel que ama a Dios, que ayuna, que ora, que quiere obedecer las Escrituras y la obedece. Esa persona siempre, Satanás buscará la manera de atacarle. Siempre. Mientras estemos en esta tierra, buscará la manera de atacarle, de traerle abajo. Usará gente, usará instrumentos, quien se le ceda para llegar a esa persona y traerlo abajo. Por eso hay que entender bien la realidad del mundo espiritual. Por eso hay que entender bien la realidad de la guerra espiritual. Mucha gente quiere poner todo a un lado. No, esto es una realidad. Porque fíjate, todo eso pasó en el mundo espiritual, donde Satanás pidió permiso. Eso se estaba trabajando en el mundo espiritual. Y se trabajó en el mundo espiritual. Se decidió en el mundo espiritual. Después llegó al mundo físico, en Job. ¿Me entiendes? Para que suceda algo en la tierra, tiene primero que trabajarse en el mundo espiritual. ¿Me entiendes? Tienen que formularse en el mundo espiritual. Tienen que hacerse arreglo en el mundo espiritual. Tienen que decidir en el mundo espiritual. Tienen que hacerse diseño en el mundo espiritual. Para entonces manifestarlo aquí en este mundo físico exterior. Por eso la persona tienen que estar claro acerca del diablo, los demonios, la guerra espiritual, los ángeles, la oración, el ayuno, todo eso. Porque aunque mucha gente no lo vea, Job estaba pasando por una guerra espiritual. ¿Me entiendes? El punto de Satanás era hacer que Job maldijera a Dios. O sea, dejara su fe. Ese era el punto. Pero Job no lo hizo. Se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Entonces, esta es la realidad que tenemos que entender. Que si no, que en el mundo espiritual se libran batallas. Algunas personas ya dicen, no, ya Cristo lo hizo todo por mí. Sí, es verdad. Pero entonces, ¿por qué no dio poder y autoridad sobre el diablo? Porque dice, recibiréis poder. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro enemigo, ¿quién es? El diablo. Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores, legiones satánicas. ¿Me doy a entender? Entonces, tenemos que estar claros en esto. Cuando venga una situación, porque hay que entender esto, que viene, que Dios permite, o una situación que usted mismo se metió allí ya por desobediente. ¿Me doy a entender? Porque tú tienes, cuando Dios permite, y está la otra vía, cuando tú, por desobediencia, te metes en esa situación. Entonces viene la consecuencia. Y es importante, voy repito, saber esto. Saber que el mundo espiritual es real. Voy repito. Nada lo que pasa en este mundo, nada, absolutamente nada, pasa por casualidad. ¿Soy yo? Todo se trabajó en el mundo espiritual. Todo diseño se hizo en el mundo espiritual. Esa situación de quitarle todo a Job, eso se decidió en el mundo espiritual. Eso de bendecir a Job, eso se decidió en el mundo espiritual. Eso de matarle a los hijos, eso se decidió en el mundo espiritual. De enfermar a Job, se decidió en el mundo espiritual. Todo eso se decidió en el mundo espiritual. Entonces tenemos que entender estas cosas del mundo espiritual, de la guerra espiritual, para cuando estemos pasando por una situación. Ve acá, esta situación vino así, fue que Dios lo permitió, entonces comenzamos a buscar a Dios. Y Dios nos va a dar luz cuando viene de Él. O también cuando nosotros cometemos error, o cuando Satanás busca manera para hacernos caer. Pero recuerde que Satanás no te va a atacar por atacarte. Satanás no ataca a nadie por atacarle. Sepa esto bien claro. Satanás ataca con un propósito. ¿Me entiende? Entonces, entienda eso muy bien. Que el sufrimiento nos ayuda a nosotros a crecer, a tener una experiencia más profunda con Dios y a conocernos a nosotros mismos. A saber dónde nosotros estamos parados. Dónde está nuestro corazón, si verdaderamente le servimos a Dios sí o no. Porque cuando Job perdió todo,
Job podía maldecir a Dios, sin embargo, bendijo a Dios. Él sabía que era su Dios. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, sigamos. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la enseñanza principal del libro de Job? La B. Sí, sí, sí. Ya, la B. El sufrimiento no siempre es el resultado del pecado, pero las personas piadosas que lo experimentan deben responder a Dios en humildad y adoración. Ah. El sufrimiento no es siempre causa del qué. Del pecado. Porque Job no había pecado. Mira, Entonces piensan a veces que cuando pasa cualquier cosa ya peco. No. Hermana, venga, vamos a reprender ese demonio. Si uno no peca y pasa algo, Oye, esto aquí. Vamos a reprender ese demonio. Piensan eso. Espérate un momento. Vamos a reprender ese demonio. Hay que usar sabiduría, hay que buscar la dirección de Dios para saber qué es lo que está pasando en el asunto. Porque ¿qué sabes tú si Dios está disciplinando a esa persona? ¿Aló? ¿Qué sabes tú o si Dios está castigando a esa persona? solamente Dios lo sabe. Por eso hay que meterse con Dios, orarle a Dios para que Dios ilumine a uno y le dé entendimiento de lo que está haciendo. Vuelvo y repito, todo se trabaja en el mundo espiritual. Tenga eso siempre en cuenta. oye hermano, si uno integra al Señor y uno sabe que está bien con el Señor y pasa algo, uno sabe que ya el Señor está obrando en algo para bien para uno. Amén. Ahora, si tú estás en pecado y pasa algo, tú dices, bueno, estoy en pecado, algo está pasando, tú ya puede venir de ¿Ya hay un problema ahí o no? problemas, sí. Pero el punto está en lo siguiente. Que nosotros de que vemos una persona enferma, de una vez vamos a decir, vamos a echarle ese demonio fuera. Vamos a declarar sanidad. Está bien, no hay ningún problema, se puede hacer. Pero en el caso de Job, Sí, porque sabe cómo estaba. El Señor solamente lo podía dar. en el caso de Job, al contrario, los amigos lo estaban condenando. Los amigos pensaban. ¿Eh? En el caso de Job. Por eso siempre hay que buscar la dirección de Dios. ¿Te entendió? Porque cuando se busca la dirección de Dios, el Señor te va a dar la luz de lo que Él está haciendo para que tú trabajes conforme a lo que Él está haciendo. ¿Está entendiendo esto? Sigamos. Proverbios, un tratado sobre la vida. Un tratado sobre la vida del proverbio. Los proverbios, debo decir. Hermano, los proverbios aquí trata sobre la vida. ¿Me entiendes? Consejería buena. Hubo un hombre que, según yo escuché, duró 27 años enseñando solamente de proverbios. Wow. Imagínese usted. Entonces son cosas profundas. Y el capítulo 8 se lo recomiendo a que lo lea en la casa. 8. Y cuando lo esté leyendo, mire a Cristo allí. ¿Sí? Sigamos. Amén. Lea Proverbios 1, 10, 13, 16, 29, 31. Objetivo 4. Hacer un resumen del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es una maravillosa colección de refranes sabios. Los judíos lo compararon con el atrio del templo, el lugar donde ellos solían encontrarse con otras personas. Proverbios nos muestra al hombre piadoso en acción, ya que parece mostrarnos que la piedad es práctica. Cada aspecto de la vida es mencionado. En sus páginas encontramos mención de nuestro deber para con Dios, con nuestro prójimo, nuestros padres, nuestros hijos e incluso con nuestro país. El autor de la mayor parte del libro de Proverbios fue Salomón. Fue tan sabio que se le describió como la representación misma de la sabiduría. Tremendo. Primera de Reyes 3, 3, 28, 4, 29, 30, 5, 12. Muchos gobernantes de otros países buscaron su consejo. Segunda de Crónicas 9, 1, 24. Además de Salomón, Proverbios 1, 1, 10, 1 son mencionados también los siguientes autores. A. Los dichos de los sabios 22, 17. B. Los dichos de Salomón, copiados por persona al servicio de Ezequías 25.1. C. Agur 30.1 y D. El rey Lemuel 31.1. El libro puede dividirse en tres partes principales. Aquí tienen las tres partes principales del libro de los proverbios. En otra palabra, una
forma sistemática de estructura. Sigamos. Ok. Primero, consejos para los jóvenes, capítulo 1:10. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10, consejos para los jóvenes. Siga. Segundo, consejos toda la humanidad, capítulo 11:20. Para todos. Tercero, consejos para reyes y gobernantes, capítulo 21:31. Para reyes y gobernantes. Siga. El capítulo 8 es una parte sobresaliente de este libro extraordinario. Es una descripción enfática y bella de la sabiduría. Muchos estudiantes de la Biblia han notado similitudes entre este capítulo y ciertas descripciones de Jesucristo que se hallan en el Nuevo Testamento. En Colosenses 2:3, por ejemplo, Cristo es descrito en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vámonos a Proverbio 8, vamos a leerlo. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Reina, excelencia y eternidad de la sabiduría. Dígale con fuerza. Con fuerza, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. No proclama la sabiduría y No. da su voz la No. inteligencia. No clama la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oí porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, la verdad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito por la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Oiga esto. Conmigo está el consejo y qué? Y el buen juicio. El saber aplicar el conocimiento. Sigamos. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Yo soy qué? La inteligencia, ¿Mío es el qué? poder. El poder. Sigamos. Por mí reinan los reyes. ¿Por mí qué? Los reyes. ¿Reinan quiénes? Los reyes. Por mí. Por Jehová. En otras palabras, ahí la sabiduría está personificada. Sigamos. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Oye. Ya. Siga. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Siga, varón. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Pare ahí. Yolanda, siga leyendo, por favor. El capítulo 8, Sí. sorry, 22. como un ejercicio, No, en el versículo 22 del La Biblia. capítulo 8. La Biblia. 22. 8:22. Yo voy por el camino recto, camino de las sendas de la justicia, para dar su herencia a los que me aman, para saturarlos de tesoros. Perdón, leí fue el 20. 22. 22. Desde el principio el Señor me poseía, desde antes de que empezara sus obras. ¿Sigo? ¿Sí? Desde el principio mismo fui establecida, desde antes de que la tierra existiera. Fui engendrada antes de los abismos, antes de que existieran los grandes manantiales.
Fui engendrada antes de que se formaran los montes y las colinas. Aún no había creado en la tierra ni los campos, ni los primeros granos de arena del mundo. Y ya estaba yo ahí, mientras él formaba los cielos y trazaba el arco sobre la faz del abismo, mientras afirmaba las nubes en las alturas, mientras reforzaba las fuentes del abismo, mientras establecía los límites del mar, para que las aguas no traspasaran su cauce, mientras afirmaba los fundamentos de la tierra. Yo estaba a su lado, ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días, disfrutando siempre de su presencia, regocijándome en la tierra, su creación, deleitándome en el género humano. Hijos, por favor, escúcheme. Dichosos los que siguen mis caminos, sean sabios y préstenme atención, no dejen de lado la disciplina. Dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. El que me halla ha encontrado la vida y ha alcanzado el favor del Señor. El que peca contra mí se daña a sí mismo. El que me aborrece ama la muerte. Bueno, Aleluya. Amén. ¿usted entendió eso? La sabiduría. Cuando esté en la casa, repásalo de nuevo con atención. Sigamos en el libro. Como un ejercicio, al leer los versículos de Proverbios, traté de usar el nombre de Cristo en lugar de la palabra sabiduría. 7. Compare Proverbios 8, 23, 31 con Juan 1, 1, 2 y Hebreos 1, 2. En su cuaderno mencione dos características de la sabiduría. Proverbios 8, 23, 31, que también se aplican a Cristo. Juan 1, 1, 2, Hebreos 1, 2. ¿Quién la hizo el ejercicio 8? Yo lo hice. Chisme. La 4. 1, 11. B, pereza. La 2. 6, 6, 8. C, fraude. 3. 11, 1. D, humildad. La 5. E, dirección. La 1. Y F, honestidad. La 3. Está bien. El contenido de todo el libro de Proverbios puede resumirse como, Yorladi, La sabiduría práctica aplicable a todas las situaciones de la vida. sí, porque, oiga bien, hay tres, vamos a decirlo así, tres puntos. Está el punto de la inteligencia, ¿me entiendes? En la inteligencia se procesa el conocimiento. ¿Me deben entender? Está el punto de la ciencia. El hombre de ciencia estructura el conocimiento. Ahora está el sabio. El sabio es aquel que sabe aplicar el conocimiento. ¿Me doy a entender? Amén. El sabio es aquel que sabe aplicar el conocimiento. Sí, de manera debida. El momento debido y de manera debida en el momento debido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú tienes el inteligente, tú tienes el hombre de ciencia y tú tienes el sabio. Todo tiene que ver con conocimiento, ¿verdad? Pero hay diferentes, vamos a decirlo así, diferentes escalones o diferentes niveles. Porque hay gente inteligente, pero ser inteligente no dice que tú tienes la capacidad de saber aplicar el conocimiento, que eso es lo que hacía Salomón. ¿Sabía? Saber aplicar el conocimiento. ¿Entiendes? Se puede decir que Salomón tenía las tres cualidades. No, Salomón tenía sabiduría. Inteligencia también, ¿no? Sí, pero sabiduría. Sabiduría, eso fue lo que Dios le dio, sabiduría. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, tenemos los científicos. Esas son la gente de ciencia que estructuran el conocimiento, que son capaces de formular toda una teoría, ¿me entiendes? Y estructurarla. Y ahora tú tienes la persona inteligente que sabe procesar la información. Por ejemplo, tú tienes los genios, gente que también almacena mucho conocimiento, ¿entiendes?
gente superdotada que pueden retener, que tienen la capacidad de retención. Pero cuando hablamos de sabiduría, ya estamos hablando de la máxima expresión. Estamos hablando de saber aplicar las cosas. Pero aquí, pastor, porque la sabiduría solamente viene de Dios. Las otras dos, bueno, también, pero... No, oye, Dios es que da la sabiduría. Ya. Pero ahora, ¿qué hacemos con la sabiduría? Porque hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. ¿Me entiendes? Y esa sabiduría, en el principio esa sabiduría era buena. Porque esa sabiduría Dios se la había dado a Lucifer. Pero él se corrompió. Y él había corrompido su sabiduría. La usan para robar mucho. ¿Me entiendes? También. Entonces, ¿qué pasa? En el principio esa clase de sabiduría era buena. Porque era Lucifer que la poseía. Porque Lucifer fue acabado en sabiduría, lleno de sabiduría. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se rebeló contra Dios, ahora usa esta sabiduría que la usa en el ámbito terrenal, que es una sabiduría totalmente en contra de la voluntad de Dios y es diabólica. ¿Está bien entender? Amén. Amén. Entonces, nos quedamos en Eclesiastés. Eclesiastés 1:20. Que Dios bendiga a los que nos sintonizan, Dios les guarde y Dios les protege. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.